Un 16 de junio de 1920 nace en la Ciudad de México José Guillermo López Portillo y Pacheco. Sus padres, José López Portillo y Weber y María del Refugio Pacheco. Fue un político, abogado y presidente de México. Asimismo, el padre y tutor de 5 hijos. Creció en torno a una familia de políticos e intelectuales. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Benito Juárez, para posteriormente cursar la escuela secundaria en el Colegio Extensión Universitaria. Fue cadete del Colegio Militar, que en febrero de 1913 escoltó al presidente Madero del Castillo de Chapultepec hacia el Palacio Nacional. Estudió leyes en la Universidad de Chile, graduándose en 1945 a la edad de 25 años. Posteriormente realizó un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ejerció su profesión en privado hasta 1960. Desempeñó varios cargos en la Administración Pública Federal y el Partido Revolucionario Institucional, PRI. En el año 1973 fue designado como secretario de Hacienda. El presidente Echeverría, antes de concluir con su mandato, eligió a López Portillo como el candidato del PRI para las elecciones presidenciales. El resultado final de las justas electorales dieron como ganador al candidato del PRI, siendo este prácticamente un candidato solitario, el cual consiguió 16.727.993 votos, por lo cual, en diciembre de 1976, fue nombrado como el nuevo presidente de México. Por eso entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. En 1976, México experimentó una de las crisis más severas de su historia. La tasa de crecimiento de la economía del 6% anual en promedio desde el fin de la Segunda Guerra Mundial bajó únicamente a un 2.1%. Además de la recesión económica, había una tasa de inflación del 27% a final del año. El sector externo de la economía se había deteriorado drásticamente, por lo cual existía una deuda externa de más de 22,000 millones de dólares. Un año más tarde, México descubre la gran cantidad de yacimientos de petróleo que tenía en su poder, por lo cual el gobierno invirtió en la construcción de gasoductos, presas, plantas siderúrgicas, ferrocarriles, refinerías, restaurantes, hoteles, fábricas textiles e incluso hasta cabarets, resultando que para el año 1980 el Estado era dueño de 450 empresas y tenía acciones en otras 54. Los estadounidenses. En 1979, Jimmy Carter designó a Paul Volcker como presidente del Banco Central de Estados Unidos, y como se encontraban con el inconveniente de la inflación, el presidente llegó de una manera muy desenfrenada a elevar las tasas de intereses, de 10% a 15% y luego a 20%, cada vez más a deuda externa, con intereses aún más altos, y el petróleo con el que se suponía que se pagaría la deuda solo estaba disminuyendo su valor. Cuando la población observó que las cosas en México no se encontraban nada bien, quiso deshacerse de sus pesos y cambiarlos por dólares. Acto seguido, el peso se había quedado sin valor. En el año 1976, un dólar estimaba los 20.22 pesos. En agosto de 1982, llegó a estar en 114. Para finales de los años 80, 40% de la población en México estaba debajo de los estándares mínimos nutricionales y desde entonces la gente empezó a emigrar. Estados Unidos dijo que entre 1983 y 87 capturó 6.4 millones de mexicanos que entraron ilegalmente a Estados Unidos. Aumentaron las tasas bancarias internacionales, crecían los rumores de la evaluación, los problemas económicos ya eran indetenibles, la fuga de capitales se incrementaba y a su vez todo se dolarizaba. La iniciativa privada exigía una solución y López Portillo se negó diciendo: defenderé el peso como un perro, con lo cual lo único que logró solamente fue eso, que lo llamaran
el perro. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Durante la presidencia de 1976 a 1982, el gobierno mexicano llevó a cabo una serie de reformas institucionales y legales para modernizar el país y abordar los desafíos que enfrentaba en ese momento. Reforma fiscal. Se implementó una nueva ley del impuesto sobre la renta y se establecieron medidas para ampliar la base tributaria y simplificar el sistema fiscal, con el objetivo de generar más ingresos para financiar el gasto público y programas sociales. Reforma administrativa. Se realizaron cambios en la estructura y funcionamiento de la Administración Pública Federal, incluyendo la creación de nuevas secretarías y dependencias, así como la reestructuración de instituciones existentes para mejorar la eficiencia y la coordinación entre diferentes áreas del gobierno. Reforma energética. Se fortalecieron las capacidades de Pemex y se ampliaron las facultades del Estado en la exploración, extracción y procesamiento de hidrocarburos, con el objetivo de lograr una mayor autonomía en este sector estratégico. Reforma laboral. Se actualizó la Ley Federal del Trabajo para modernizar las relaciones laborales, incluyendo la regulación de nuevas formas de contratación y el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores. Estas reformas buscaban fortalecer las instituciones del Estado, mejorar la gobernanza y abordar los principales problemas económicos y sociales que enfrentaba México en ese momento. Si bien algunas de estas iniciativas generaron debates y controversias, en conjunto representaron esfuerzos significativos por adaptar el marco legal e institucional a las necesidades y desafíos del país. El discurso más destacado de José López Portillo ante la ONU ocurrió el 1 de octubre de 1982, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este discurso, López Portillo habló sobre una variedad de temas internacionales, incluida la necesidad de un orden económico internacional más justo y equitativo. Uno de los puntos más memorables de su discurso fue cuando criticó duramente el sistema económico internacional y la deuda externa de los países en desarrollo. López Portillo denunció la dictadura del capital y abogó por una nueva estructura económica mundial que respetara los derechos y las necesidades de los países en desarrollo. En particular, López Portillo destacó la crisis económica que enfrentaban muchos países latinoamericanos en ese momento debido a la deuda externa, e incitó a la comunidad internacional a adoptar medidas para aliviar la carga de la deuda y promover un desarrollo más equitativo y sostenible en el mundo del desarrollo. Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería. Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz, pero todo fue en vano. Sus juramentos falsos trajeron a mi alma tristes esperanzas que la vida nos dio con todo su fulgor, caricias y esplendor. Ahora comprendo que todo fue mentira. Sus palabras creí ingenuamente, yo que nunca me engañaba. Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias.